Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta conferencia en el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del IPN. Nos da muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes, llevando a cabo una más de estas actividades que se están presentando en el marco de la Feria Virtual, ahora, del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Esta feria que, como ya es conocida por todos nosotros aquí en la comunidad politécnica, muy esperada, con distintas actividades editoriales, actividades de ciencia y tecnología, actividades culturales. Y bueno, uno de las vertientes importantes que consideramos nosotros dar a conocer era lo evidente, ¿no? Lo, 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 lo que saltaba a la vista de por sí. Y lo que salta a la vista de por sí es que estamos ahorita todos dentro de una pantalla teniendo una conversación, cada uno en su lugar, y también cada uno en su lugar nos está viendo desde la pantalla, porque esto fue a consecuencia de esta pandemia. Y justamente algo que era imprevisto, como lo platicaba aquí tras la mesa con nuestros invitados especiales a esta conversatorio, ¿sí? En el Politécnico queremos abordar un poco el tema del COVID, presentando obviamente conferencias sobre el virus, investigaciones que ha hecho nuestra casa de estudios, ¿sí? Cuestiones de la vacuna, además de toda la cuestión editorial. Y no podía faltar quizá una conversación desde el punto de vista de las humanidades, desde el punto de vista de las ciencias sociales, para poder abordar este tema, porque aquí en el Politécnico también, además de que se aborda el tema de la ciencia y tecnología, también se debe de dar un, un, una mancuerna más de cómo entender la realidad, cómo entender cómo se está configurando la nueva vida, ¿sí? Con esta pandemia y abordarla desde el punto de vista eh, humanístico y social es también muy importante, es muy relevante para nuestros ingenieros, para nuestros biólogos, para nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, obviamente, los administradores. Y yo creo que también tener un punto de vista, o creemos nosotros que tener un punto de vista desde la parte humanística y social, y en específico desde la filosofía, la economía. Nosotros tenemos economistas de muy alto nivel aquí en el Politécnico, ¿sí? Pero también tenemos especialistas de filosofía que son profesores del Politécnico, como es la maestra Miriam, que es una de las invitadas especiales aquí en esta conferencia. Y bueno, se ha concretado este conversatorio para poder abordar el tema y que se ha denominado el COVID como transición epocal, el antes y después y el después. Sin embargo, creo que todavía no ha sido el después. Esto es lo que nos van a decir la doctora Miriam García y el maestro Josué Simancas, porque quisiéramos que ya hubiera quedado un después, como se propuso este título para el conversatorio, pero todavía no llega el después, aunque eh, eh, la esperanza no la perdemos, ¿no? Pero sí quisiéramos que ya se hablara pronto después del COVID. Sin embargo, todavía seguimos en esta pandemia. Y bueno, pues para hablar sobre este conversatorio se encuentra la muy entusiasta y maestra doctora, en este caso ya es doctor, ya tiene ya tiempo, de la doctora Miriam García, que es profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella tiene sus estudios de filosofía en la UNAM, maestría también, ha estudiado en la Universidad La Salle, doctorado también en filosofía, especialista, es autora de perfiles epistémicos de la hermenéutica analógica aquí en la Casa de Estudios del Politécnico, y la doctora, por iniciativa de ella, pero también por la inquietud, y eso nos lo va a decir, por la inquietud quizá de las conversaciones que ha tenido con sus estudiantes, con los economistas que se preguntan qué ha pasado con toda esta disrupción económica, ¿no? Que de alguna manera hubo recesiones en muchos, nos lo va a decir eso el profesor Josué seguramente, muchísimas recesiones en distintos países, pero en otros no.
qué ha pasado con la economía también, pero también abordándolo desde el punto de vista de la filosofía. Entonces, bueno, pues yo le cedo la palabra a Miriam García Piedras, doctora en filosofía, para que nos dé una primera aproximación de, de- de- de esta idea que tenemos sobre la transición epocal que ha causado el COVID-19 al mundo. Sí, bueno, buenas noches. Gracias por invitarme, Raimundo. Gracias por el maestro Josué también, o por Josué estar aquí dialogando o trialogando entre los tres. Y no solamente nosotros tres, sino yo considero que es bien importante en estos momentos de incertidumbre, como muy bien lo decías, ¿no? Que estamos en un periodo transicional que todavía no vemos hacia dónde o cómo va a terminar, entre comillas terminar, porque nada se termina. Sin embargo, yo considero que en la medida que empecemos a generar nuevas alternativas o nuevos horizontes, esto nos puede permitir como no casarnos con una idea o sea, que vamos hacia un sentido un poco medio catastrofista, como en algunos momentos escuchamos o leemos, y más en un mundo de posverdades, ¿no? O de estas fake news que llaman. Bueno, yo quisiera antes que nada como plantear algunos de los cuestionamientos que el COVID me lo he puesto a pensar, nos tenemos que situar en un contexto determinado en donde surge el COVID. O sea, yo no entiendo solamente el COVID o la pandemia en un ámbito meramente médico o solamente un virus en un entorno, perdón, reducirlo a una cuestión meramente biologicista. El COVID de alguna forma es un signo que puede representar formas económicas, políticas, sí médicas, científicas, metodológicas con respecto a la ciencia, que eso lo voy a abordar en un momento después, donde en realidad el COVID está mostrando y significando parte de estas premisas que había enfatizado la modernidad capitalista, que ahorita lo digo, lo subrayo o lo matizo a formas muy generales. Desde mi lectura, el COVID lo que está mostrando es muchas fallas del propio sistema capitalista, ¿no? Y entonces, como quisimos nombrar esta charla, estamos en un periodo transicional, transepocal, donde gran parte de este mundo conocido, o del mundo antes del COVID, que yo digo que textual o sí, textualmente, dormimos de una forma y al otro día amanecimos y el mundo empezó a reconfigurarse en en muchos de nuestros hábitos cotidianos, en muchas formas de nuestras formas de pensar, de convivir, por ejemplo, en nuestro caso como profesores, de dar clases, de situarnos en el mundo cotidiano. Y eso nos conllevó a que estamos precisamente en esta cuestión transicional. Pero ese mundo conocido, que yo no considero que vamos a retornar en un sentido estricto, de alguna forma nos hace referencia a este mundo moderno que tiene que ver con estos procesos de colonización y conquista de Occidente a todas las áreas geográficas del mundo, donde se quiso imponer y se impuso un modelo económico determinado que fue el capitalismo. Y este modelo económico tiene sus propios principios fundantes, que es una racionalidad económica, que es esta racionalidad que tiene que tener un crecimiento de orden ilimitado, ¿no? Y por otra parte, tiene que ver con esta racionalidad, sí de orden económica. Esta modernidad no se puede desvincular de esta racionalidad cientificista, donde aquí sí quiero ser muy enfática, que está muy de acorde con parte del Instituto Politécnico Nacional y parte de esta forma de pensamiento, esta metodología cientificista que reinó en el mundo moderno. Y eso va a hacer que aquí me detengo porque no quiero, bueno, eso me gustaría plantearlo más adelante, pero sí creo que el COVID
en esta crisis en realidad está desmantelando estas fallas estructurales del propio sistema capitalista que llega a su parte de globalización, del neoliberalismo salvaje, donde ya con esto voy cerrando, se llevó a una forma de tratar de exponencializar el capital a sus máximas expresiones. Se trató de privatizar la salud, la educación, se privatizaron los litorales, las minas en nuestro país, todo quiso la naturaleza, a mí no me gusta decir los recursos naturales, pero lo que quiero decir con esto es de que en la medida que todo se trató de reducir a mercancía, con esta exponencialización o de crecimiento ilimitado del capital, el COVID entra en este contexto donde nos va demostrando y nos va develando muchas fallas de este sistema que lo vamos a poder ir trialogando o multidialogando entre todos. Y bueno, no sé tú, Sony, qué consideras de lo que estamos planteando. Sí, yo intervengo un momento antes de pasarle la palabra al maestro Josué, y lo dejamos como en ese punto, si usted lo quiere, ¿no? Usted dice, el capitalismo llegó a su máxima expresión, ¿no? Quizá como que lo dejamos ahí en la tentativa. Llegó a su, o sea, como que la incógnita, ¿habrá llegado a su máxima expresión o estaremos esperando más niveles, ¿no? Digo, ¿qué diría Orwell, no? ¿Qué Sí, claro. diría? Pero bueno, ya veremos. El maestro Josué Simancas, él es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, especialista en historia del pensamiento económico, docente por varios años, más de una década en la UNAM, y actualmente es profesor de la Escuela Superior de Economía de Politécnico, pero él también es especialista y es experto en bioeconomía, maestro. Qué nos puede decir? Adelante, maestro. Hola, buenas noches. Sí, ya son noches. Buenas noches a todos, a todas quienes nos están escuchando. Miriam, Raimundo, un gusto estar platicando con ustedes. Eh, pues yo creo que de entrada sería pertinente sumarme al título del tema que estamos tratando, ¿no? Este periodo de transición epocal, el cual nos toca vivir a muchas generaciones, no solamente a una generación en particular, a muchas generaciones nos tocó vivir este trastocamiento de nuestra cotidianidad, este elemento disruptor que de alguna manera vino a definir social, económica y políticamente, vino a redefinir muchos esquemas, vino a redefinir estructuras, vino a redefinir incluso las mismas relaciones sociales, tanto económicas como entre individuos, ¿no? Entonces, coincido con Miriam, con la doctora Miriam, en el sentido de que la actual pandemia debe ser reflexionada a la luz de la multidisciplina y de la transdisciplina. Sí, efectivamente no podemos ver un fenómeno de este alcance, de esta magnitud, y no estoy hablando solamente de la magnitud geográfica, es decir, global, no lo podemos ver desde un punto de vista meramente médico, meramente desde el punto de vista de la virología, no lo podemos ver desde el punto de vista biologicista, como dice la doctora, sino que también, por supuesto, tampoco lo podemos ver desde el punto de vista economicista solamente y pensando que cuáles van a ser las posibles consecuencias, las recesiones en los distintos espacios económicos que los individuos y las sociedades comparten. No podemos verlo desde ese punto de vista. Tenemos, yo creo, que hacer una reflexión multimodal, una reflexión que descanse en esta transdisciplina y lo cual nos va a permitir eh, asir desde distintas aristas, desde distintos matices, eh, el problema que, bueno, más bien este momento que nos ha tocado desafortunadamente vivir a todos nosotros. Eh, Ahora, por ejemplo, pasando a la cuestión, obviamente soy economista, también tengo ciertos estudios en filosofía, pasando a la cuestión que en su momento al rato quisiera profundizar un poquito más, a mí me gustaría enfocar mi reflexión y bueno, obviamente no solamente mi reflexión, sino sostener un diálogo con ustedes, Raimundo, Miriam, en torno precisamente a de qué manera el bicho el COVID-19,
de qué manera desde el punto de vista de ciertas categorías que ahorita voy a presentar, ha trastocado, como lo dije hace rato, la cotidianidad de la gente, de los individuos, de las sociedades, ¿no? Porque si hablamos de individuos no estamos hablando de una particularidad, de un átomo societal, sino estamos hablando de un individuo desde lo colectivo, ¿no? Entonces, ¿de qué categorías me gustaría presentar y me gustaría reflexionar a título personal, pero también compartirlo con ustedes, con quienes nos escuchan y con con los dialogantes con los que tengo el gusto de estar? Pues bueno, quisiera verlo desde el punto de vista de la bioeconomía, la biopolítica, pero también hay una contraparte muy importante que es, digamos que ha sido relegada un poquito en el estudio de la economía. Tal vez no en no en otros ámbitos de las ciencias sociales, pero en la economía sí, que es la necropolítica, ¿sí? Por un lado tenemos la biopolítica, que es el control de la vida por parte del modo de producción específicamente capitalista, pero del otro lado tenemos la necropolítica, adelantándome muy rápido y tantito al tema. También tenemos la necropolítica, y la necropolítica, que es un término acuñado por Achille Mbembe, un, eh, un sociólogo africano que hizo sus estudios en Francia, Achille Mbembe, cuyas hipótesis descansan en el hecho de que vivimos en un momento y en una inmersos dentro de una sociedad global en la cual si no produces, si no eres productivo, entonces no tienes prácticamente derecho a nada, ni a educación, ni a salud, ni a nada. Por eso la cuestión está del prefijo de necro, de muerto. O sea, los seres humanos valemos por la productividad, por la productividad que podamos tener en una determinada sociedad, evidentemente, con ese piso capitalista. Sin embargo, si no tienes esa capacidad para producir, no eres un individuo, ¿cómo decirlo? No eres un individuo digno de tener los más mínimos derechos, es decir, el derecho a la vida, a la salud. Eh, me gustaría cortar ahí tantito. ¿Qué piensan ustedes, Raimundo, Miriam, al respecto? Quisiera seguir adelante profundizando un poquito esto, ¿verdad? Doctora Miriam, Ujú, sí, tratando de vincular la pregunta, Raimundo, de que si estamos en un capitalismo agonizante, hay un texto que me gusta mucho de un filósofo que se llama Peter Sloterdijk, que tiene un texto que se llama En el mismo barco. Y en ese texto va diciendo que todos sabemos que vamos a subirnos a un barco que va al despeñadero, pero que todos nos queremos subir, que es el barco análogamente del capitalismo, y sabemos que nos vamos a hundir, ¿no? Pero vamos para allá. Y precisamente sí considero que seríamos muy ingenuos pensar que el capitalismo como tal, que esa es una de las grandes asertividades, por decirlo de alguna forma, del capitalismo, es que se ha sabido adaptar y ha ido mutando, ¿no? O sea, no es lo mismo el capitalismo en su forma industrial a su capitalismo, por ejemplo, lo que trabaja Josué de la bioeconomía y cómo se va trascendiendo el capitalismo cognoscitivo. Yo veo ahorita que vamos a un capitalismo, no sé, donde nanotecnológico tal vez. Y entonces, pero lo regreso cuando estábamos planteando, y ahorita lo vinculo precisamente con lo que estaba diciendo Josué de la necropolítica, es de que si el capitalismo está en una fase, bueno, Habermas habla de un capitalismo tardomoderno, donde sí sabemos que hay n número de fallas estructurales, pero simbólicamente o idólicamente el capitalismo de alguna forma está agonizando, pero como todo ser agonizante, pues no quiere perecer, ¿no? Entonces esa es una de las grandes retos que tenemos como humanidad, porque tiene mucho que ver que yo siempre le digo a los alumnos, no reduzcan el capitalismo a un modo y medio de producción. El capitalismo es una estructura sistémica e ideológica que nos introyecta, que tiene mucho que ver con todos los temas que excelentemente bien trabaja Sony o Josué,
tiene que ver con nuestros hábitos de vida, con nuestras formas de pensar, yo diría hasta con nuestros traumas, nuestros miedos, nuestros anhelos, y en ese contexto se suscribe el virus, ¿no? Y entonces, cuando Sonia ahorita estaba hablando de vamos a decir, de esta fase necrófila, necropolítica, que tiene el propio sistema, yo también suscribiría que esa es una de las grandes críticas precisamente que se le hace a este modelo del capitalismo salvaje, que cuando uno va entendiendo por qué se le llama capitalismo salvaje, ¿por qué salvaje? O sea, lo salvaje es contrario a algo, vamos a decir, pacífico. Y entonces este capitalismo voraz, ¿no? Que trata todo de reducir a mercancía, y esta es una tesis marxista, en la medida que se reduce algo a mercancía, pues empieza a cosificar. Y entonces vivimos en el mundo de la cosificación, donde la vida, donde los humanos, donde la naturaleza se convierte en instrumento para una reproducción ilimitada del capital. Entonces, una de las grandes fallas que nos conllevó el virus, y regreso al virus, es de que lo que decía anteriormente, en su fase política, la seguridad social, los sistemas de salud, vamos a decir, lo que ahorita va conllevando a la pandemia, que se dice que estamos en una sindemia, porque afectó a los más desprotegidos. No es lo mismo, y esto a mí se me hizo bien emblemático, el año pasado, que cuando uno veía en Nueva York que en Manhattan había menos enfermos o menos fallecidos de COVID que en Queens o en Harlem, porque eso conllevaba, y esto es tácito hasta en nuestro país, que a pesar de que en nuestro país el sistema el sistema de salud es universal, se supone, los medicamentos no es lo mismo que pueda acceder para comprar COVID. Voy a decir algo, a mí ya me dio COVID, entonces los medicamentos pues no son los más económicos, por decirlo de alguna forma. O sea, no tienes, pues sorry, te mueres. Lo que pasó el año pasado o aquí este año, ya no recuerdo cuándo, soy atemporal con este bicho, pero tiene que ver de que si no tienes la solvencia, por ejemplo, lo que pasó con los respiradores, es menos factible que puedas tener un tratamiento adecuado que no. Y entonces entramos en esta cuestión de que las personas, paradójicamente, el virus se globalizó. No es lo mismo cómo puede atenderse alguien de ciertos recursos económicos a otras personas con escasos recursos o que tiene que trabajar cotidianamente, ¿no? Y entonces, en este estado que el Estado se va deconstruyendo en aras que ahora es el mercado el que tiene que regular la salud, que es a lo que quiero llegar, y es el mercado el que tiene que regular la salud, salvaguardar la propia vida, entramos en una cuestión que vemos. Yo tomaría otro autor que se llama Hinkelhammer, que él habla precisamente que este modelo neoliberal es un modelo totalitario, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace? Va reduciendo lo mismo que voy a hacer una liga con los derechos humanos, el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho bueno, a todos los derechos que nos ponen, los derechos humanos, en realidad solamente se suscriben en la medida que pueden reproducir y ampliar el capital, ¿no? Y entonces, regreso al planteamiento del inicio, el cuestionarnos los principios que fundamentaron gran parte de la modernidad capitalista, donde no se puede soslayar el Estado como un ente regulador de violencia. Ejemplo, Hobbes plantea que el Estado moderno es un ente, es un ente que contiene la violencia. ¿Por qué? Porque el Estado en sí mismo es violento. ¿Por qué? Porque el capital, requiere una instrumentalización política que va a ser el Estado, requiere de un ente violento, porque si no, no se puede, vamos a decir, reproducir este capitalismo que cada vez se va entronizando en formas de egoísmo, en formas de individualismo, cada vez más recalcitrantes hasta llegar a esta cuestión salvaje, ¿no? Y yo creo que el coronavirus o esta pandemia, y muy bien Sony lo decía, pues nos debería o nos debe
de invitar a reflexionar que no podemos seguir bajo esta misma lógica. Lo que en realidad vimos, y ya con esto voy terminando, lo que en realidad vimos es que el mercado no nos va a salvar. El mercado no nos va a dar respuestas a la crisis que estamos viviendo en todos los órdenes de nuestra vida. Sí, sí, Y usted hasta aquí mencionó me quedo. algo justamente, ¿no? Sí, el año pasado, mi profesor, el doctor Dussel, dijo que había puesto en jaque el virus a la modernidad, ¿no? Y lo estamos viendo desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde los puntos de vista del sistema económico, que usted lo está desarrollando, desde la ciencia, que es otro punto y que para nosotros aquí en el Politécnico también es muy importante, ¿no? La cuestión de las vacunas, que también es una situación para poder entenderla, ¿no? Ya se ha visto a nivel internacional, seguramente el maestro Josué Nelly nos puede decir en el sistema económico cómo se ha modificado justamente el acceso internacional a las vacunas, ¿no? Y también tiene que ver justamente el acceso, pues las desigualdades, a raíz de las desigualdades, a raíz del acceso, ¿no? ¿A dónde? Al capital, al final de cuentas, ¿no? En la sociedad se han hecho más visibles estas desigualdades quizá que se tienen. Maestro Josué, adelante. Gracias, Raimundo. Bueno, ya hay varias cuestiones aquí, las cuales podemos tomar como, no necesariamente como puntos de partida, pero sí ya como parte fundamental de esta charla. Eh, cuando hablaba Miriam de esta, o bueno, también la pregunta que hacía Raimundo sobre este eh, probable fenecimiento prematuro del capitalismo, tengo mis propias reflexiones, pero me gustaría, antes de vertirlas, recuerdo la discusión que tuvieron, bueno, discusión en términos cordiales, evidentemente, dos filósofos muy importantes de primera línea, me parece que es esloveno, Slavoj Žižek, es especialista en Lacan y en Hegel, y un filósofo que últimamente ha sonado mucho, sudcoreano, que se llama Byung-Chul Han, ¿no? Entonces, por un lado estaba Slavoj Žižek, cuya categoría de acontecimiento, o esto de lo acontecimental, de alguna manera también nos puede mostrar cómo se fue desarrollando desde varios puntos de vista, incluido el punto de vista de la psicología, cómo se va desarrollando, bueno, cómo se va dando el desarrollo de la pandemia, para decirlo en otras palabras. Pero a lo que quiero llegar es que Slavoj Žižek es bastante optimista en el sentido de que él sí vaticina, de alguna manera, vaticina el hecho de que el COVID va a venir o va a coadyuvar al deterioro del capitalismo. Hay que recordar que el capitalismo como modo específico de producción, pues es crítico. Es crítico en el sentido de que dentro de su propio desarrollo, las crisis son recurrentes. Los economistas han dedicado ríos y ríos de tinta, en, ríos y ríos de tinta, en pues tratar de explicar y dar una solución a las crisis recurrentes, crisis que, pues, que tienen distintos puntos de partida, tienen distintas conclusiones, pero al final de cuentas las crisis son estructurales. Hayan sido como las crisis de principios del siglo XX, que fueron crisis que surgieron de la conjunción del sistema financiero con el aparato industrial, o las crisis de finales del siglo XX, que son crisis cuyo génesis las encontramos prácticamente en el sistema financiero, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que el capitalismo es crítico. Las crisis le son inherentes, uh-huh, pero las crisis también le funcionan al capital como pruebas de fuego, de las cuales o te mueres o sales fortalecido. Y quienes regularmente salen fortalecidos son quienes concentran y centralizan el capital cada vez más. A esto quiero llegar precisamente de la pregunta que decía Raimundo del acceso a las vacunas. Pero regresando a Slavoj Žižek, él es un poquito optimista en el sentido de decir que el COVID va a venir a coadyuvar a la caída del capitalismo y a la instauración de otro modo de producción, en palabras de Slavoj Žižek, al comunismo, ¿no? Me parece Byung-Chul Han le dice que no, le contesta que es precisamente, que es muy optimista de su parte pensar esto, en tanto que el COVID-19 vino
a instaurar una nueva forma de relaciones intrapersonales, personales, entre gobiernos, eh, desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde donde lo queramos ver. Por ejemplo, un personaje de la política nacional, como que ya saben de a quién me refiero, decía que la pandemia pues, les cayó como anillo al dedo, ¿no? Y después los agoreros repitieron la misma cantaleta, ¿no? Que la pandemia les cayó como anillo al dedo. Y sí, en efecto, les cayó como anillo al dedo. Y voy a decir por qué. Porque tanto en México como en todo el mundo, llevamos prácticamente 3 años, casi 3 años, como lo decía Raimundo, sí, prácticamente 3 años, en donde las universidades están cerradas. Prácticamente todo el aparato productivo se está llevando a distancia, a menos que fuesen evidentemente actividades industriales las cuales requieren estar precisamente ahí, y aún así se están, digamos que se rolan turnos, se hacen mil y un volteretas ahí para no tener asignada a la gente, en el caso de ciertas empresas, hay otras a las que les vale sorbete, ¿no? Pero tenemos universidades vacías, tenemos clases en línea, y hay que recordar que el exsecretario de Seguridad, perdón, el exsecretario de Educación Pública, Moctezuma Barragán, manifestó en una conferencia y lo dijo con estas palabras: las clases en línea llegaron para quedarse. Qué brutal dicho, y hago esta reflexión. No quiero extenderme demasiado, pero nada más les voy a decir una cosa. Para que haya un ejercicio crítico de la realidad y una reflexión colectiva, la gente necesita juntarse. Con las universidades cerradas, lo que tenemos precisamente es una atomización del conocimiento, de la posibilidad de creación y reproducción de conocimiento, de ideas. Tenemos las redes sociales, tenemos el Internet, sí, pero eso no va a sustituir jamás el hecho de estar junto a otras personas, como en el siglo XIX, así se formaron los sindicatos, junto a otras personas que tienen la misma problemática que tú, que viven lo mismo que tú, ¿sí? Que todos los días tienen que vivir de alguna manera las experiencias territoriales, psicoemocionales, psicoafectivas, etcétera. Entonces, el hecho de la atomización de las sociedades, y no solamente estoy hablando de la sociedad mexicana, o de los pueblos que conforman a la sociedad mexicana, el hecho de la atomización de los individuos, pues sí, evidentemente les cae como anillo al dedo a los gobiernos, porque entonces los gobiernos pueden legislar, pueden hacer y deshacer a antojo, a su libre antojo, sin que haya mayores repercusiones sociales. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. La gente está encerrada en sus casas. Creo que decía, no me acuerdo si Agamben o Jean-Luc Nancy, que desgraciadamente no tiene mucho que falleció, un gran filósofo francés, creo que fue Jean-Luc Nancy, y en una discusión que tenía ahí con Giorgio Agamben, que decía que precisamente el estado de excepción se convirtió ya en la normalidad. El haber dicho se quedan en sus casas y se encierran y toda esta suerte de medidas que de alguna manera emergieron desde el ámbito de lo sanitario, de lo médico, pues se planteó primero como un estado de excepción. Sin embargo, ¿cómo podemos entender ese estado de excepción cuando el estado de excepción ya más bien es la norma? Ya no es una excepción, es una norma. Entonces, precisamente como se está normalizando el hecho de ya no hablarle a mi vecino, ya no salir a comer, ya no tomar el café, ya no salir a discutir, ya no salir a protestar por alguna injusticia, se normaliza precisamente el hecho del silencio, un silencio cómplice de un gobierno que está feliz de la vida porque nos tienen cerrados con miedo. Y no estoy hablando solamente del gobierno mexicano. En Europa detonó la epidemia durísimo antes que en México. Y a manera de reflexión personal, yo sí les puedo decir que el manejo de la pandemia en México fue desastroso. Si mal no recuerdo, en la tercera semana de marzo es cuando se plantea la contingencia en territorio nacional, y a manera de anécdota personalísima, una semana antes visité las dos fronteras de México. Estuve en los dos aeropuertos, en el de Ciudad Juárez y en el de Cancún, y no había absolutamente ningún filtro sanitario cuando en España, Italia, Inglaterra, Francia ya había detonado, y obviamente en Asia, ya había detonado durísima la pandemia. No había ni un solo filtro sanitario en los dos aeropuertos internacionales de las fronteras.
Entonces, Y aquí justamente por eso lo importante es, ¿no? Que ya se está detonando o se está empujando justamente a, a que vuelvan a las escuelas, ¿no? Yo creo que estén regresando los niños, digo, claro, con todas las medidas, con todas, hasta la medida de lo posible, ¿no? Lo importante aquí es porque es una condición social, ¿no? Se demuestra, la UNESCO lo dijo hace tiempo, hace algunas semanas, ¿no? Es necesarísimo la convivencia social, los niños, los jóvenes necesitan estar. Yo creo que esto que se está implementando de ir incursionando a las escuelas, vaya, despierta muchas opiniones, muchas motivaciones, pero creo que eso también bueno, eso es muy importante, justamente para contrarrestar lo que usted comenta, José. Doctora Miriam, vamos a ir cerrando prácticamente, quisiéramos quedarnos, esto es interminable, estos temas son interminables, pero vamos a ir cerrando el tema prácticamente ya manera de ir concluyendo ¿qué podemos esperar, no? Ahora es como diría Kant, ¿no? La pregunta, ¿qué pudiéramos esperar, no? Digo, sabemos que eso no hay respuesta, pero la esperanza es la única que la tienen los seres humanos, ¿no? ¿Qué nos Sí, dice, doctora? gracias. nada más quisiera retomar algunos de los planteamientos para tratar de apuntalar. Retomando esta cuestión transicional y lo que decía anteriormente de los principios que fundamentan la modernidad es el regionalismo disciplinar. Esto conlleva a pensar que la biología, como bien lo decía Sony, no tiene nada que ver, bueno, no lo decía, pero yo lo digo ahorita, la biología no tiene nada que ver con economía o la medicina, con lo social o lo político. Y ahorita yo creo que uno de los grandes retos que enfrentamos, y el Instituto Politécnico Nacional puede ser un estandarte en ir generando propuestas de orden metodológico donde tenemos que buscar conocimientos muchísimo más integral como centro eje. O sea, creo que esto no podemos solamente pensar a la salud desde un ámbito biologicista, sino la salud, y eso también se ha planteado dentro no solamente de la Organización Mundial de la Salud, que también es, bueno, ahí tendría unas cuestiones políticas, pero en muchos de los en muchas de las tradiciones la salud se ve suscrita en un ámbito sí biológico, social, cultural, ecológico, etcétera. Y una de las cuestiones que nos ha dejado la pandemia, yo estaba leyendo que las epidemias cada vez van a ser más fuertes en la medida que vayamos rompiendo con un equilibrio de orden natural. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo pienso que necesitamos replantear nuestros referentes, por eso yo lo entiendo como una cuestión transepocal que está poniendo al desnudo, como bien lo decía Raimundo, que lo decía Dussel, esta modernidad, estos principios fundantes de la modernidad para revalorizar. Y yo lo centraría que uno de los principios de la modernidad o del capitalismo es la solidaridad, lo que decía Sony, es el contacto nuevamente humano. Hoy nos percatamos que no podemos salir desde el aislamiento. Necesitamos generar nuevos referentes donde lo social, lo comunitario, la paz va a ser algo fundamental. Y nada más ya para terminar, creo que nosotros como institución politécnica, que hay gente muy valiosa dentro del instituto, se están generar estos diálogos donde lo científico y lo tecnológico requiere de las humanidades, ¿no? Requiere como de esta visión muchísimo más integral, que esa es una apuesta que yo, por lo que voy entendiendo, Raimundo, interesa mucho, te interesa mucho e interesa en este sentido. Y ya nada más para cerrar, yo la pregunta que tú planteabas, yo considero ahorita la cuestión de las vacunas con una cuestión de orden geopolítica, ¿no? O sea, antes era algo análogo, así como la Guerra Fría, ahora son las vacunas y quién se posiciona de quién hizo la primera vacuna o no. Ya no
está dando un signo y un referente en su parte, vamos a decir, en otros ámbitos, cómo se están reposicionando geopolíticamente los países. Y bueno, ahí entramos en esta triada que voy a retomar a esta cuestión China, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Creo que, bueno, pero eso ya sería para otro tipo de discusión. Y también vamos para una reconfiguración geopolítica, geoeconómica y geoestratégica a partir de este virus, ¿no? Y bueno, creo que yo sería todo de mi parte, lo disfruté mucho y gracias. Gracias, doctora. Maestro Josué, ¿cómo cerramos? Ya sabemos que es interminable, pero unas últimas palabras, maestro Josué. No tiene su micrófono. Perdón. Coincido con Miriam en que evidentemente no tenemos una bolita de cristal para saber qué es lo que qué es lo que viene en el futuro. Sin embargo, yo creo que la historia, el estudio de la historia, pues nos puede ofrecer ejemplos, nos puede ofrecer más bien las herramientas necesarias como para al menos avisorar qué es lo que nos depara el futuro después de esta cesura epocal, después de esta cesura epocal. Entonces, yo creo que de entrada lo que dice Miriam es muy importante. Yo creo que se viene un reordenamiento. Ella menciona reconfiguración, un reordenamiento geopolítico. No hay que olvidar que no solamente es el COVID, sino que ya están en entredicho muchos otros frentes de batalla, por decirlo de alguna manera. El agua no, hay que recordar que el agua ya cotiza en la bolsa de valores, cómo lo hicieron, quién sabe, pero el agua ya cotiza en la bolsa de valores, lo cual me parece una grave afrenta a los derechos más elementales de la vida. Eh, pues el agotamiento de los combustibles basados en hidrocarburos, las reservas de petróleo cada vez se van haciendo más chicas, entonces pues la transición a otro tipo de energías ya está sobre la mesa de la discusión de muchas regiones. Me parece incluso ahorita, me parece pertinente incluso decir que yo creo que ya no podemos hablar de estados nacionales como lo hicimos en algún momento, sino de regiones, ¿no? Regiones cuyos intereses son disímiles, son distintos, pero a fin de cuentas hay una ruta geoestrategia, geopolítica que va marcando distintos intereses y distintas alianzas político-económicas y de otros tipos, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta un aspecto fundamental que a lo mejor no pasa por la cabeza de mucha gente. Ahorita el acceso a la vacunación es gratuito. ¿Por qué? Porque prácticamente en todos los países. Es gratuito porque la emergencia así lo exige. ¿Sí? Digamos que en base al presupuesto público, bueno, más bien en base al presupuesto que tiene cada nación, cada estado, nación, pues se ejerce una parte de ese presupuesto, se ejerce precisamente en la compra de vacunas. Ya no se diga en los países que han desarrollado eh, mediante ciencia y tecnología las distintas vacunas pues, que han llegado aquí, por ejemplo, a México, ¿no? La china, la rusa, la cubana creo que no, pero hay dos gringas, me parece, ¿no? Dos norteamericanas. Pero ¿qué va a pasar? Porque además el COVID llegó para llegarse, así como la influenza. O sea, el H1N1 sigue conviviendo entre nosotros. Y ya vamos a entrar en época de diciembre de nuevo, o sea, en época invernal de nuevo, ¿no? Donde se disparan precisamente las enfermedades respiratorias. El H1N1 se quedó. Entonces, el COVID-19 también llegó para quedarse. A menos que exista una vacuna universal que lo neutralice, que lo dudo porque además ha demostrado ser un virus altamente mutable, por decirlo de alguna manera. No soy virólogo, pero ha habido varias mutaciones en el corto plazo, no sé cómo, evidentemente. Pero posteriormente, después de cuando se declare el fin de la emergencia, ¿qué es lo que va a pasar? Las patentes ya están y entonces el acceso a la vacunación va a tener tintes de desigualdad social. Como decía Miriam en un principio, en el principio de la charla, aquí la gente de a pie, la gente más depauperada, pues va a ser la que siempre va a cargar las consecuencias precisamente de estos eventos catastróficos. De la misma manera, las lluvias hemos visto cuáles son los municipios las lluvias de estos últimos días, hemos visto cuáles son los municipios que más ha afectado, que son municipios muy, digamos que
de gente de escasos recursos. Entonces, pues la gente pobre siempre lleva las de perder. Y cuando las patentes, cuando la vacuna ya nos cueste 900, 1600, 2000 pesos, la Pfizer, la AstraZeneca, pues entonces vamos a ver realmente quién puede estar inmunizado y quién no puede estar inmunizado frente a un bicho, pues que llegó para quedarse, ¿no? Me encantaría seguir la charla, ahí yo creo que todavía hay muchísima tela que cortar. Espero que esta charla tenga una secuela, por así decirlo. Sí, exacto. Muchas gracias. No, yo creo que sí, eso es lo Agradezco. importante. Eso es lo importante quizá de hablarlo, de expresar cada quien los puntos de vista, que invite de alguna manera este conversatorio, como lo decía, leí estos libros que también se publicaron, ¿no? Estos textos de COVID en México, el doctor Carlos Gutiérrez, no me recuerdo, invitar a la reflexión, a final de cuentas, ¿no? Quienes estamos en posibilidades, tenemos la fortuna de poder, y además darnos el tiempo, ¿no? Reflexionarlo, pensarlo, creo que sí son momentos que tenemos que entender qué es lo que ha sucedido, y creo, como bien lo dijo también la doctora, estas pláticas, estos conversatorios, quizá estos espacios para poder hablarlo, para poder entenderlo, y que de alguna manera cada uno pueda tomar el camino que más le convenga, ¿no? Pero ya de una manera un poco más racional, ¿no? Evitar también, ahí mismo se menciona, evitar también toda esta cuestión de noticias falsas y demás, ¿no? Tratar de ir a lo más racional posible, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Y yo creo que hablarlo y de tener distintos puntos de vista que se ve ahora desde la economía, desde la filosofía, de las humanidades, creo que es importante, ¿no? Y pues con esto estamos concluyendo. Les agradecemos muchísimo, doctora Miriam, maestro Josué, por haber estado en esta conversación, en esta plática que tiene para más, pero bueno, el tiempo aquí de manera virtual todavía no nos da para mucho más. ¿Qué más quisiéramos? Pero agradecemos mucho haber estado platicando, que ustedes hayan dado este punto de vista sobre como se denominó, ¿no? Este tránsito epocal a través de que se dio por el COVID-19 y que seguramente seguirá y que esperemos que sea ya, lo hablemos en algún momento como un después, ¿no? Ojalá que termine pronto. Eso es lo que quisiéramos, esa respuesta, ¿no? La esperanza, ¿no? De que esto termine y siga otro y quizá para mejores condiciones para la sociedad. Muchísimas gracias por haber estado en esta Feria Virtual de Libro y Cultura del Politécnico, por habernos acompañado, y muchísimas gracias a todos los asistentes a esta plática. Hagan sus comentarios también, indíquenos qué les pareció, y ahí también se va dando la reflexión. Muchísimas gracias, buenas tardes. Los invitamos a que sigan disfrutando de las demás actividades, presentaciones de libros, conferencias, exposiciones que se dan en el marco de esta feria de libro virtual del Politécnico. Muchísimas gracias y hasta pronto.